estamos en Periodismo en Emergencia con un querido amigo que nos visita, que tiene la gentileza de estar aquí, Miguel Ángel Fernández Pastor, que además es uno de los más grandes especialistas en seguridad social, y qué mejor que consultar con él cómo es el futuro que se avecina, que no es demasiado bueno, ¿no? No es demasiado bueno. No estamos en una etapa de alegría en materia de seguridad social. Quizás lo sorprendente, hoy escuchaba una crónica de las elecciones en Alemania, ¿no? Y el auge de la derecha nazi casi. Sí, es nazi, en el poder. Y lo curioso que la mayoría de los votos que van hacia esa fracción son votos de gente mayor. Sí. Sí, justamente aquellos que más cerca tuvieron, ¿no? El nazismo. Sí. Y salvando las distancias, porque claro, eso es una situación mucho más dramática por lo que significó la guerra y los campos de concentración y todo eso. Un poco aquí, después de haber vivido lo que probablemente haya sido en los últimos 12 años la mejor etapa de la seguridad social argentina, la mejor etapa para los jubilados, lo curioso es que los que menos defienden estas ventajas y estas situaciones son justamente las personas más grandes, los más adultos. Y que además les han quitado ya un montón de beneficios. Ya han perdido un montón de beneficios, no solo en materia de prestaciones de la seguridad social o prestaciones previsionales, es decir, en el monto del haber o en esas cuestiones o en el haber real, sino que además en prestaciones que daba PAMI y otro tipo de prestaciones. Claro, y en medicamentos. Y sin embargo, la fuerza mayor probablemente del voto actual del oficialismo está justamente en ese sector, que es el que más derechos le saca. También es cierto una cuestión que yo vengo tratando de explicar y repetir constantemente, que las cuestiones que pasan en materia de seguridad social o en materia previsional más particularmente, cuando se habla de cambios, de ajustes, de reforma, a los que hoy estamos jubilados nos afecta relativamente, porque uno ya está jubilado, esa condición de jubilado no va a dejar de existir, se podrá ganar un peso más, un peso menos. Los verdaderos afectados son los que se van a jubilar. Los que se vienen atrás nuestro a jubilarse, los que hoy tienen entre 50 y 65 años, esos son los que están realmente muy complicados, como estuvimos complicados cuando se produjo la reforma del 94, que después, por circunstancias muy extraordinarias de la política argentina, pudimos salir de ese corset. Pero efectivamente, si hoy hubiera seguido el régimen de capitalización del año 94, la cantidad de jubilados sería mucho menos de la mitad de los jubilados que están hoy, ganarían mucho menos de lo que se gana hoy. Para que la gente tenga una noción o imagine lo que pasa en Chile, que tiene un sistema maduro y probablemente el más sólido de los sistemas de capitalización que existen en el mundo, la tasa de sustitución, es decir, la diferencia entre lo que gana el activo y lo que gana el pasivo, está en el 35%, nosotros estamos en el 62%. Digo, ¿cómo la gente puede estar pensando en suicidarse de esa manera? Suicidarse, ¿no? Eso es el tema, el suicidio. Sí. ¿Cómo uno puede estar en esas condiciones? Es muy grave, es muy grave. Yo siempre lo digo, siempre lo recuerdo. Mi madre murió y la verdad es que nunca supo qué día a ciencia cierta cobraba la pensión que tenía. Y mucho menos el monto, porque siempre había una modificación, te hacían un descuento que no sabías por qué era, pero además esas colas infernales en los bancos esperando, y después le decían, no, hoy no cobran. Sobre los cronogramas de pago a largo plazo. No, era terrible, no saben lo que significó la modificación esta, que además por el momento está incluso los aumentos de la movilidad semestrales, ¿viste? Sí. Yo no puedo puedo creer. creer. Está dispuesto a hipotecar todo ese esfuerzo, que fue un esfuerzo monumental en términos económicos y políticos para el país, alcanzar ese nivel, para que los viejos alcanzáramos ese nivel. Realmente es sorprendente, pero bueno, así son las circunstancias.
Lo cierto es que lo que se avecina, lo que uno puede a veces vaticinar o imaginar y otras cosas conocer, porque sabemos que deja de ser opinión para ser información, es el camino que va a recorrer el gobierno posterior a las elecciones. Esto es público y notorio, se dice en todos los medios de difusión. Dicen todos, aún los que son afines al gobierno. Afines al gobierno, todo el mundo habla de una cuestión a la que le llaman la reforma en materia previsional. En realidad no es una reforma. ¿Por qué digo primero que no es una reforma? Porque una reforma en un régimen de seguridad social o en un régimen previsional, lo que necesita, lo central que necesita es consenso nacional. No hay reforma en materia de seguridad social si no hay consenso nacional. Es casi como hacer una reforma constitucional. ¿Por qué es eso? Porque va a afectar el futuro, no el presente. Claro, las reformas en materia de seguridad social afectan el futuro, afectan las cuentas del futuro, afectan las acciones del futuro y el beneficio de la gente del futuro. Por lo tanto, siempre se requiere, para hacer esas reformas, consenso. Por lo tanto, lo que va a haber en Argentina no va a ser una reforma, lo que va a haber es un plan de ajuste en materia de seguridad social. ¡Qué horror, qué horror! ¿Por qué la palabra. Sí. ¿Por qué digo que es el plan de ajuste? Porque está a la vista. El Fondo Monetario Internacional le recomienda a la Argentina, como yo siempre digo, cuando el Fondo Monetario Internacional recomienda, lo que hace primero consensúa con el gobierno y después recomienda para darle fortaleza a las decisiones que toma el gobierno. ¿Por qué? Porque esa decisión le favorece al Estado argentino en cuanto a pedir créditos en el extranjero. Entonces nunca le va a pedir exageradamente más de lo que el gobierno está dispuesto a hacer. ¿Y qué es lo que le pidió? ¿Qué es lo que le propuso? En diciembre del año pasado, cuando se hizo la inspección de lo que se conoce como la inspección del artículo 4, lo primero que le pidió fue hacer un régimen sustentable. Va de suyo que todo régimen de seguridad social tiene que ser sustentable porque si no es un desastre. Pero era sustentable. El régimen claro, argentino cuando uno había tomado las decisiones. Si daba superávit y daba una buena prestación, si estaba en perfectas condiciones. Pero para que uno vea la alianza entre el Fondo Monetario y el gobierno, la ley de reparación histórica, que es la que va a redactar el nuevo sistema previsional, se llama Comisión de Sustentabilidad Previsional. Claro. No de reformas ni de nada por el estilo. Es decir, en sintonía con el Fondo Monetario Internacional se llama de la misma manera. ¿Qué otras cosas propone el Fondo Monetario Internacional? El primero de ellos, el aumento de la edad. El aumento de la edad que, como yo trato de explicar siempre, ya empezó, no es que va a venir. Porque ya ocurrió, en la Ley de Reparación Histórica se creó lo que popularmente se conoce como la PUAM, que es la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que lo que hace es a toda persona, a toda mujer en particular, le corre la edad a los 65 años. Los hombres ya estábamos en 65 años, es decir, todas aquellas que no completan los años de aporte le van a dar una pensión no contributiva a los 65 años con el 80% del haber mínimo, y además esa pensión no genera derecho a pensiones y cuando ya se muere el viudo o la viuda se queda en banda. Por lo tanto, le van a dar el 80%. Yo recomiendo que cualquiera abra el diccionario de la Real Academia y vea qué significa la palabra mínimo. Mínimo significa tan pequeño que no se puede dividir. Sin embargo, las mujeres más pobres de la República Argentina pareciera que son divisibles. Se les puede dar el 80% en vez de darle el haber mínimo. Y justamente esa pensión va destinada a las personas más pobres, o para decirlo en otros términos, para las pobres de pobreza absoluta. Y esas son las mujeres más vulnerables de la Argentina. A las otras, que le corran la edad, no les significa mayormente nada. ¿Por qué? O les significa solo un pequeño grupo. La inmensa mayoría de las trabajadoras argentinas que llegan a los 60 años en actividad optan, en función del artículo 19 de la ley 24.241, por seguir trabajando hasta los 65 porque la ley se los permite, y lo hacen porque
su núcleo de pertenencia generalmente es el trabajo y porque ganan más en actividad que fuera de la actividad. Entonces, optan por seguir trabajando, claro, optan por seguir trabajando hasta los 65. Solo optan por los 60 aquellas personas que tienen los años de aporte y han quedado desocupadas, que en general son un grupo bastante menor, porque las dos mayores están en estos dos grandes grupos, en los que se quedan trabajando y en las mujeres que no tienen aporte, decididamente no tienen aporte porque trabajaron en la economía informal o no les pagaron en blanco o todas estas cuestiones. Tanto es así que el promedio de edad actual de la jubilación de una mujer, incluyendo a todos, da 63 años. Así que ya estamos ahí. Estamos ahí. El cambio para ese otro grupo es muy menor. Así que el cambio de la edad que propone el Fondo Monetario Internacional ya está hecho. Es solo esperar un poquito de tiempo y solo se consolida. Esto es una medida que solo sirve para restringir el ingreso de la gente al sistema, no tiene otro objetivo, porque ahorro es muy relativo, porque cuando se cumplan los 5 años se acabó el ahorro, y porque ya no, ya está, vuelve a hacer el círculo cerrado. La otra cosa que pretende el Fondo Monetario Internacional y que le propone el gobierno argentino, y que el gobierno argentino, insisto, consensúa con el Fondo Monetario Internacional, es modificar lo que se conoce como la tasa de sustitución, esto que hablábamos hace un ratito. ¿Qué es la tasa de sustitución? La diferencia es la relación entre lo que gana una persona que trabaja en actividad cuando pasa la jubilación. En la Argentina eso ronda entre el 60 y el 62%, es decir, una persona ganaba 10.000 pesos cuando trabajaba en la actividad, pasa a ganar 6.200 y si, como queda bajo el mínimo, le darían la mínima jubilación. Si gana 20.000, le daría 12.400 y así sucesivamente. Esa tasa de sustitución la quieren llevar al 35%. Ay, no. ¿Por qué al 35%? Porque se copian de Chile. Para poder avanzar a futuro en un régimen de capitalización, que ese sí sea sustentable. Porque con el 35% un régimen de capitalización es sustentable. Con el 62% es insustentable, no se puede mantener. No pueden conseguir que un semáforo funcione bien, pero estas cosas las piensan. Pero además de eso, y para completar el cuadro, y para poder hacer este proceso de ajuste, prevén modificar y si es posible derogar la ley de movilidad jubilatoria. Esto que hablábamos antes. La ley de movilidad jubilatoria fue el avance en materia de seguridad social más importante de la Argentina en toda su historia. ¿Por qué es tan importante? Porque saca de la discrecionalidad del funcionario la resolución de cuándo se aumentan las jubilaciones. Las jubilaciones se aumentan en forma automática en marzo y septiembre de cada año y en función de una fórmula. Vamos a aclarar cómo es la fórmula, porque participé en toda esa discusión. La fórmula es lo que se llama una fórmula procíclica, o técnicamente se llama procíclica. ¿Qué significa esto de que es procíclica? La fórmula, como se mide salarios y recaudación para hacer el aumento de los jubilados, es procíclica porque sigue el ciclo económico. Entonces, si el ciclo económico es creciente, es decir, la economía va creciendo, la fórmula va arriba de la ola de crecimiento y siempre le gana, va recompensando. Cuando viene la crisis económica, baja. Y para esto se inventó una solución. Vamos a explicar primero cuando viene la ola. Cuando nace la fórmula de movilidad jubilatoria, la relación entre el haber mínimo jubilatorio y el haber mínimo vital y móvil de los trabajadores activos estaba en el orden del 68, 69, 70, rondaba por ahí. En marzo del 2015 alcanzó su pico histórico, que fue el 81% del salario vital mínimo y móvil. Es decir, estábamos a un punto de alcanzar el 82, el famoso 82%. Y que si el ciclo económico hubiera seguido en alza, hubiera superado incluso el 100% del salario mínimo, que parezca increíble, porque va arriba. Cuando el ciclo económico se cae a pedazos como pasa en este momento,
¿Cuál es la solución que tenía prevista el sistema? Es utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es anticíclico, es exactamente al revés, porque cuando el ciclo económico va creciendo, acumula dinero para gastarlo cuando el ciclo económico viene cayendo. Está todo bien pensado. Estaba perfectamente bien pensado. Cuando viene cayendo, en ese momento tiene que aparecer el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para equilibrar la economía de los jubilados y pensionados y que no se caigan debajo de la línea de pobreza. Entonces, si se hubiera mantenido eso, ¿eso qué hubiera generado? Un crecimiento en la economía, producto del consumo, y un nuevo incremento de la recaudación que hubiera transformado ese ciclo decreciente en un ciclo creciente de la economía. El fondo de garantía se retira, los jubilados siguen ganando. Hubiera sido maravilloso, pero además estaba todo bien hecho, bien pensado. Esa fue la estrategia, esa fue la forma en que se organizó todo el sistema. Pero justamente la ley de reparación histórica, y por eso mi odio ancestral a la ley de reparación histórica, es porque rompe esa lógica, que era la lógica del crecimiento de la seguridad social. Porque, y esto también es muy importante que la gente lo entienda, ese fenómeno procíclico que significaba la ley para los jubilados, significaba también para los chicos, para la asignación universal por hijo, claro, para todas las prestaciones que venían enganchadas en este conjunto de prestaciones. Así que, bueno, estas 4 ideas son las que quiere aplicar el gobierno argentino. En definitiva, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia un régimen que va a tener 3 patas. Esto estoy diciendo vamos en términos muy rápidos, no es que vamos allá a futuro y quien vaya a saber cuánto. Ellos son rápidos para los mandados, como diría mi abuelo. Uno ya está, que es el de la PUAM, el de la pensión universal para el adulto mayor, que es para los pobres de pobreza absoluta. Los que no tienen aporte van a cobrar el 80% de la mínima, no va a generar derecho a pensión. Para el conjunto de los trabajadores argentinos va a nacer el régimen actual con esos ajustes: aumento de la edad, disminución de la tasa de sustitución y eliminación o fractura, por lo menos, de la ley de movilidad jubilatoria, para lograr un régimen acotado a ese monto del 35-37%. Y para que la gente se ubique, para entrar en la mínima jubilación, para cobrar la mínima, hay que ganar hoy 20.000 pesos. ¿En serio? Claro, porque el 35% de 20.000 pesos es 7.000. Claro. Es decir, la persona que... Entonces, de ahí para arriba, ¿qué es lo que está pensado? Esos quedan en la mínima. ¿Qué es lo que está pensado? Si tenemos un grupo de gente que va a cobrar el 80% de la mínima, un gran grupo que va a quedar casi estancado en la mínima, y arriba de eso generan un régimen para ricos que se va a fundar en la obligación y a su vez la posibilidad, las dos cosas, de transferir fondos a una cuenta de capitalización. Como yo suelo decir, es una jubilación de privilegio. ¿Por qué de privilegio? Porque aquellos que hoy destinan a la AFIP a través de ganancias sus ingresos, lo van a poder poner en su cuenta de capitalización, y esa diferencia que no van a ingresar a la AFIP, ¿quién la va a pagar? El conjunto de la población, porque hay que compensar los gastos. Así que esos van a tener un régimen arriba del sistema general, que seguramente va a ser privatizado y en cuentas de capitalización individual. Y el último tema que queda es cómo piensan avanzar alrededor de esto. El gobierno se desgañita diciendo que van a hacer el consenso en el Congreso, que van a hablar con todo el mundo, que sí, todo eso, se van a conseguir consenso. Se van a conseguir consenso y que va a salir y que va a haber un gran debate nacional. Mentira. Tan mentira como que la ley de reparación histórica, la maldita ley de reparación histórica, fijó en su artículo 2 lo que se conoce como lo que se determinó como emergencia en materia de litigiosidad. ¿Qué significa la palabrita esa emergencia?
El estado de emergencia, como es en realidad, está legislado por la Constitución Nacional, en el artículo 76 de la Constitución Nacional, que dice que el Parlamento no puede transferirle facultades al Poder Ejecutivo, excepto en circunstancias de emergencia. Por tiempo determinado y por una cuestión excepcional. Por lo tanto, la ley de reparación histórica le transfirió en esta materia las facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Eso que, esto es perverso. es absolutamente perverso y maquiavélico, porque viene organizado y discutido a través del tiempo. Yo cuento, y la gente generalmente le parece por ahí mentira o exagerado, que durante los 5 primeros meses del gobierno de Macri hubo una oficina ocupada en ANSES por un consultor senior para América Latina del Banco Mundial, que redactó toda esta estrategia, que la ordenó y la redactó. ¿Por qué lo hizo? Porque el Banco Mundial lo tiene dicho en todos los papers, como ellos le llaman, que circulan por ahí. Vos sabés que yo he sido director de un organismo internacional y recibíamos cientos de esos papeles que dicen que para los países subdesarrollados el gasto en materia de seguridad social no puede superar entre el 4 y el 5%. Y en la Argentina se gastaba el 9.2% del ¡Qué barbaridad la Argentina! Así que estábamos en cuentas muy salidas. Por lo tanto, con el solo hecho de tener una elección que más o menos les dé más o menos razonable para tener plafón político y el acompañamiento de los medios concentrados, todo este plan de ajuste, al que le llamarán reforma y que seguramente le pondrán título grande, va a salir por decreto. ¡Qué horror! Y además va a estar justificado porque la ley lo permite. Porque la ley... No, el andamiaje jurídico está armado, no hay ninguna necesidad. Lo único que falta armar es el andamiaje político para que la sociedad lo compre y diría medio bruto que se la coma, ¿no? ¡Qué barbaridad! Es atroz. Sí, es mucho peor de lo que uno pensaba. Yo creo que lo mismo está pasando. No sé hasta dónde llegará la capacidad de presión y el trabajo que pueda hacer la CGT y respecto de la reforma laboral, o la llamada reforma laboral. Yo creo que es el mismo camino. Hoy son todos mansos, corderitos, que hablan del consenso y vamos a discutir punto por punto, palabra por palabra, pero lo más probable es que todo esto sea modificado por decreto, porque... Digo, hay que entender que Macri nombró 2 jueces de la Corte por decreto, así que si nombró 2 jueces de la Corte por decreto, ¿cómo no va a ser el ajuste previsional por decreto? Es absurdo suponer que no. Por lo menos lo va a intentar. Si se largó a semejante aventura, ¿cómo no se va a largar a una aventurita? Porque esto en definitiva es una aventurita. ¿Y para qué va a trabajar en el consenso en el Parlamento, que tiene que convencer a un montón de gente y darles un montón de obras y cosas a la provincia, cuando con un simple decreto, o con varios decretos, ni siquiera necesitan uno, con varios decretos a través del tiempo, hacen en noviembre uno, en diciembre hacen otro, en marzo hacen otro, y así sucesivamente nos llevan en el camino del ajuste, que entre paréntesis, el camino del ajuste, lo que más les importa, porque creo que ni siquiera les importa este verdadero ajuste, lo que realmente les importa es gastar lo menos posible en materia prestacional para poder quedarse con la totalidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es la gran joya de la abuela que hoy queda, y que con esa plata no necesitan seguir pidiendo plata al extranjero, o por lo menos tienen de dónde manotear aquí adentro cuando alguna emergencia se les plantea. Realmente es horrible, porque si vos pensás que esto se va a complementar con las tarifas eléctricas, la tarifa del gas, la tarifa del agua, ¿dónde vamos a vivir? ¿Qué quieren? La pobreza cero, como yo te dije una vez a vos, va a ser el exterminio de la gente, porque realmente... Pero además, cuando uno computa, y esto también es muy importante que lo entiendan las personas que son jubiladas, cuando uno computa inflación en lo que se llama el IPC, el índice de precios al consumidor, una cosa es lo que le afecta a los activos y otra cosa es lo que le afecta a los jubilados. Siempre que se producen estos planes de ajuste, donde lo que central se ajusta a tarifas y alimentos,
y medicamentos, los más perjudicados son los más viejos. Así que el índice que nos muestran no termina siendo el índice real que afecta a los mayores. Al jubilado. Porque supongamos, un jubilado llega con 2 jubilaciones, un matrimonio jubilado llega con 2 jubilaciones. El aumento de tarifas que le impacta a esa persona no es el mismo que el que le impacta a un trabajador activo. No. Es absolutamente distinto. Y además viste que la SUBE sirve solo para los colectivos y el tren, porque el subterráneo, que es del gobierno de la ciudad, no tenés rebaja la SUBE, cuesta 7.50, o sea que la gente... Aparte va a crecer seguramente. Pero sí va a crecer todo, dicen que la SUBE va a prácticamente duplicar el precio. Sí, bueno, yo no sé, es aterrador, y que como vos decís, que uno tenga claro, porque los estudios que hay hecho, que precisamente la gente mayor que va a sufrir el impacto más grande, la que los vota. Eso es lo sorprendente. Esto es muy sorprendente, claro. ¿no? Porque hay gente que se ha cansado de luchar, que tuvo la carpa frente al Congreso, que todas esas cosas, y ahora se entrega así, como si nada, ¿viste? Sí. A que el tema de los medicamentos es terrible. Patético. Es patético. Hay aumentos del 150, 160. Pero además me decía, yo tengo yo hace, no sé, 30 años que compro la misma farmacia. Y me comentaba que bueno, con el discutido compañero Moreno, los medicamentos aumentaban cada 4 meses un 2, un 3%. Ahora aumentan todos los meses y no menos del 5% cada uno. Claro. Lo cual es brutal para el bolsillo. Además, Nora, los medicamentos que antes, por varias vías, tanto eran gratuitos, son pagos. Esos no tienen un incremento de la inflación de X%. Es todo pérdida. Es un gasto nuevo. Es un gasto nuevo. No es un porcentaje. Es un gasto nuevo. Es terrible. Pensar, es una situación tremenda. Por eso, como se avecina todo esto, y creo que todavía hay tiempo para que la gente cuando va a votar lo piense. Por eso yo quería que vos vinieras, porque sos muy claro. Y además vos me decías la otra vez lo que se ha perdido ya. Claro. Lo que perdieron las jubilaciones. Bueno, mira, anoche justamente estábamos haciendo un trabajito técnico en casa. Y se me ocurrió, yo recibo un informe que se llama el informe estadístico que hace ANSES hace 17 años que lo hace. Es el mismo informe, lo hace la misma gente, lo hace todo ordenado. Entonces se me ocurrió volcar en una planilla de Excel, justamente que a estos muchachos les gustan tanto las planillas de Excel. Sí. Se me ocurrió volcar lo que ganaban los jubilados y actualizarlo de acuerdo al IPS. Para que vos te des una idea, la jubilación de octubre o septiembre en realidad del 2015 actualizada a junio de este año es 500 pesos más alta que el promedio actual. Pero eso no es nada. En el promedio actual están incluidos todos los beneficios de la reparación histórica. Es decir, el supuesto millón de aumentos, que no es tal, pero el supuesto millón de aumentos está incluido en el promedio del último. Y sin embargo, la jubilación de septiembre del 2015 da 500 pesos más alto de lo que tendría que cobrar un jubilador. Qué barbaridad, qué triste, por Dios, qué triste panorama. Bueno, ha sido un encuentro tristón. Tristón. Los viejos somos tristones. No te lo permito eso, no te lo permito. Bueno, pero la verdad es que vos digas y nos alertes con todo esto es duro. Yo quiero recordarle, porque ya entrevistamos a Miguel Ángel Fernández Pastor en este programa, todos los cargos que él ha tenido y que ha sido un director de uno de los organismos internacionales más importantes en México, y la verdad que es una autoridad, y por eso yo quería que una autoridad nos viniera a contar cómo estamos y cómo vamos a estar, que no es nada halagüeño, no. Es complicado. Es complicado, realmente en las circunstancias que se vienen en cuanto al ajuste en materia de seguridad social, es un ajuste complicado. Y es complicado porque además es una trampa de la cual cuesta mucho salir, porque uno cuando trata de explicarlo, los temas de la seguridad social son temas complejos porque son técnicos,
La afectación en la vida privada de cada una de las personas es lenta, porque yo te hablo de 500 pesos, y vos estabas hablando de una jubilación que daría un promedio de 9.000 y pico de pesos, parecería que la pérdida es poca. Entonces, y además, como el plan de inclusión jubilatoria, quizás su mayor virtud fue que donde había una jubilación puso otra, porque jubiló a la otra parte de la familia, que podía ser la mujer en la mayoría de los casos, y en otros casos el hombre, le dio doble beneficio, hace que hoy el jubilado se sienta en una situación mucho menos complicada por ahí que el trabajador activo en algunos aspectos. Pero esta fiesta se termina. Esto es lo que hay que entender, que esto se termina y que además ya cerraron la puerta y no dejan entrar a nadie a esa fiesta. Y que, por lo tanto, si no defendemos la puerta abierta, atrás vienen nuestros hijos, nuestros nietos, vienen los que vienen los, y vienen mal. Claro, y lo que les espera realmente no es halagüeño. Yo quizás también el hecho de haber roto el régimen de capitalización y haberlo reestatizado y todo lo que pasó, sobre todo en esa época del 2008, que fue tan rico en materia de seguridad social, hace que no reflexionemos de lo que significaba si hubiera continuado el régimen de capitalización. Para que la gente se dé una idea de dos cositas muy sencillas. En el año 2003, en la Argentina había 3.200.000 jubilados, de los cuales 1.400.000 eran pensionados y el resto eran jubilados, es decir, 1.800.000 eran jubilados. Hoy la cantidad de pensionados está más o menos en el mismo número, pero el total de beneficios supera los 6.800.000 beneficiarios. Es una pequeña diferencia. Pero además, y esto me gustaría gritárselo a la oreja a cada uno, en la Argentina un jubilado ganaba $75. $75. Así que es posible caerse en el pozo, no es imposible. $75. Y los que cobraban $75 eran privilegiados, porque había muchos que querían entrar y no podían, porque justamente estaba cerrada la posibilidad de entrar por el régimen de capitalización. Esto es lo que hay que recordar, porque si no recordamos esto y volvemos a aquello, el drama vuelve a plantearse en la República Argentina de los jubilados, que era un tema superado. En realidad la jubilación se vivía con alegría, tenía una montaña de beneficios extras, y sin embargo estamos dispuestos a tirar todo por la borda por un plan de ajuste que, por lo menos los que somos viejos, si tiene algún resultado no lo vamos a ver seguro. Durísimo, durísimo, pero muy ejemplar. Hay que decirlas estas cosas, y en este momento, antes de que suceda, hay que decirlas. La gente tiene que entenderla, tiene que votar en defensa propia, nada más. Esto es lo más importante. Gracias, Miguel Ángel. Gracias por venir, gracias por estar siempre dispuesto a esclarecer estos temas que, como vos decís, son muy técnicos y muy difíciles que la gente los entienda, pero vos los explicás de maravilla. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, en un ratito más seguimos en La Soberana, en Periodismo en Emergencia. Se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava, de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra.
Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón, es mejor